Bueno, hola de nuevo. El otro día estaba hablando yo con una persona que me estaba diciendo que no le interesaba la política y que nunca se había interesado en la política y que no sigue las noticias porque al final todo está comprado, todo es corrupción, te están mintiendo todo el tiempo y de cierta manera tiene un poco de razón porque muchas de esas cosas son verdad. Pero el problema más grande con gente así que te dice que no les interesa la política, ni cómo está corriendo la vida, ni cómo están los eventos actuales, ¿saben cuál es? ¿Cuál es el problema con esas personas? Que esa gente van a votar de todas formas. Esa gente van a votar de todas formas porque tienen un derecho a eso irrestricto y, y pues van y lo ejercen. El problema es que casi siempre esas personas cuando van a votar, votan con los sentimientos y no con la razón. Y eso es un problema grandísimo. Es un problema grandísimo cuando nosotros vivimos en una democracia y les voy a explicar por qué. Como están viendo ahí la imagen esa dice la dictadura perfecta es la que se viste de democracia. Al final de cuentas, una democracia pura es una dictadura de la mayoría. Y es como, bueno, imagínense que ustedes tienen dos lobos y una oveja decidiendo qué se va a comer hoy por la noche. ¿Qué va a pasar con esa oveja? ¿Ok? ¿Saben más o menos entonces a lo que me quiero referir? Y cuando les hablo de democracia pura, es porque realmente en una democracia pura lo que significa, según el diccionario de Merriam-Webster, que no sé si se pronuncia así en inglés, pero es una democracia pura, es una democracia en la cual el poder está ejecutado directamente por el pueblo en vez de a través de representantes. ¿Ok? En este país nosotros, o sea, cuando digo este país me refiero a los Estados Unidos, la mayoría de los países del mundo tienen formas similares de gobierno donde tú tienes un congreso, parlamento, representantes que votan por ti y es una conclusión lógica de lo grande que se han hecho muchísimos países, muchísimas naciones y de que imagínense si a cada momento en que hay que tomar una decisión hay que contar con todo el pueblo para tomar esa decisión. Por eso uno tiene representantes, porque uno tiene que tener gente ahí arriba que su trabajo sea ese, velar por el estado actual de las cosas, estar informado y sobre todo, preferentemente, tener o sea, un nivel de competitividad también para tomar esa decisión. Así es como funciona una empresa, por ejemplo. En una compañía donde hay una junta directiva, esa gente son los que toman las decisiones. En vez de, por ejemplo, todos los trabajadores de la empresa. Yo sé que hay muchísimas personas que van a decir, que yo los he escuchado decir, que qué bonito sería si en una empresa todos tuviéramos la oportunidad de elegir, porque entonces se haría lo que todos queremos y el beneficio sería mejor repartido entre todos los trabajadores. Pero imagínense ustedes si en una empresa, por ejemplo, yo soy el jefe y a la hora de contratar un ingeniero mecánico, tengo que asegurarme también que ese ingeniero mecánico tenga algún tipo de conocimiento de gestión empresarial. También el proceso selectivo sería muchísimo más complicado, tendría yo menos candidatos de los cuales escoger, porque ya no le estoy pidiendo solo la rama en la que realmente uno esperaría que él se especialice, sino también que esa persona tenga una idea de cómo dirigir una empresa, porque esa persona va a formar parte de la toma de decisiones. O sea, las empresas no funcionan así, una junta directiva casi siempre está formada por gente que sabe cómo hacer ese trabajo en específico y que quizás no sabe ni siquiera de lo que es la línea principal de producción de esa empresa, por ejemplo. A lo mejor no tiene ningún conocimiento de cómo extraer petróleo o algo, pero sí sabe cómo echar un negocio hacia adelante, ¿no? Bueno, pues de eso va lo que sería una democracia representativa. Es básicamente lo que existe en la mayoría de los países del mundo y es algo muy positivo a tener. Eh, a mí me gustaría también que como mismo nosotros tenemos representantes por los cuales votamos, existiese también una especie de filtro para esas personas que no tienen interés alguno en votar, porque vamos a pensarlo por un momento, no estamos tomando decisiones simples, estamos decidiendo cómo va a ser nuestra vida.
Las decisiones que se toman a nivel de país son decisiones muy consecuentes, con grandes implicaciones, son decisiones muy importantes como para tomarlas así, basados, por ejemplo, en sentimientos, o para escoger a las personas que las van a hacer basados puramente en sentimientos. ¿Ustedes tienen idea de cómo, por ejemplo, resolveríamos el problema de la deuda que hay en este país y cómo esa deuda, por ejemplo, está afectada por la gran cantidad de programas sociales que nosotros tenemos, como por ejemplo Medicaid o el Obamacare o no sé, las escuelas públicas, muchos programas de esos que hoy en día, no sé si las escuelas públicas forman parte de eso, pero por lo menos Medicaid y la seguridad social, por ejemplo, ya están en bancarrota, ya no tienen dinero para pagarle a las personas que supuestamente deben cubrir. O sea, ¿cómo nosotros solucionaríamos ese problema? Esos problemas básicamente para resolverlos hay que tomar medidas muy drásticas, por ejemplo, reducir el número de personas que aplican a esos beneficios, personas que ya sienten como que ellos tienen ese derecho, como que ya la seguridad social es un derecho que ellos tienen, como que ya la salud es un derecho que ellos tienen. En una democracia donde todo el mundo tiene derecho al voto y donde todos los votos valen lo mismo y donde todas las personas pueden votar, ¿ustedes realmente creen que un político puede salir a hacer campaña y decir, escójanme a mí, que yo voy a resolver el problema de la falta de fondos públicos, quitándole la seguridad social a un montón de gente o quitándole la salud? O siempre, por supuesto, va a saltar la prensa y los medios de oposición y todo diciendo, es que te quiere matar a tu abuelita, ¿cómo vas a escoger ese hombre? Ningún político en una democracia representativa o en una democracia pura, que yo no sé cuántas democracias puras de verdad existen en el mundo, imagino que ninguna, pero ni siquiera en una democracia representativa como la que tenemos nosotros, ¿qué político se puede parar ahí y apelar a la mayoría diciéndole que les van a recortar cosas que ya ellos se sentían a las que tenían derecho a ellas? No va a suceder. Porque ustedes se imaginan cuánta virtud tiene que tener un pueblo o cuánta cohesión para decidir todos hacer el bien y votar por el bien común. Eso es muy difícil, tener un pueblo tan virtuoso. Y sobre todo se hace muchísimo peor cuando tú tienes pueblos, por ejemplo, con mucha diversidad o multiculturales, pueblos, por ejemplo, no como Japón o los países nórdicos, estos que casi todo el mundo son la misma, tienen la misma cultura y tal. Pero, por ejemplo, ¿qué haces en las Américas? Cuando tienes gente con tantos backgrounds distintos que vinieron cuyos ancestros vinieron de muchísimos lugares distintos, donde todavía hay muchas culturas diferentes, incluso dentro de un mismo país. Y no solo en las Américas, esto se está haciendo incrementalmente más presente en casi todas las latitudes del mundo. ¿Cómo tú logras que toda esta gente, que muchas veces con sistemas morales distintos, entren en acuerdo en hacer el bien común, lo que sería mejor para todos? Es difícil. A ese político no lo va a escoger nadie, absolutamente nadie. Y entonces, ¿cómo podríamos resolver ese problema de cierta manera? Bueno, si nosotros ya adoptamos el concepto de representantes, que son gente que se espera que estén más preparados que el ciudadano común para resolver ciertos problemas, ¿por qué no pensamos también en que quizás no todo el mundo debería votar? Y yo sé que eso suena feísimo para muchísima gente, pero ¿por qué no? Es una idea libre. ¿Por qué no? Por ejemplo, imagínense que nosotros tuviéramos una especie de test cívico, de prueba cívica o de preguntas de actualidad a la que uno debería pasar. La humanidad lleva ya miles y miles y miles de años de desarrollo. ¿Y cuántas cosas no hemos logrado? Hemos puesto un hombre en la luna. Hemos creado inteligencia artificial. Hemos resuelto los dilemas médicos más grandes que alguna vez se le pudo imaginar a alguien. Tenemos robots que hacen prácticamente de todo. Y no nos da vergüenza que después de 2000 años después de Cristo y lo que había antes, todavía el ser humano no haya encontrado
una forma adecuada de gobernarse a sí mismo. Eso es una de las respuestas probablemente de las interrogantes más grandes que nosotros debíamos haber resuelto hace muchísimo tiempo. Pero ustedes han visto lo que ha pasado. Cualquiera que ha estado prestando atención desde 2020, que todos sabemos qué pasó en el mundo entero en 2020, y no pienso hablar de eso, pero ustedes han visto cómo se ha movido el mundo entero desde 2020 hasta hoy, y las imbecilidades que la gente que nosotros hemos escogido como políticos han hecho, y el completo atentado contra las libertades que se han hecho, fatalidades que se han cometido contra el ciudadano de a pie. Y ustedes no creen que ya ese tipo de cosas en el siglo XXI no deberían estar pasando, que ya en el siglo XXI nosotros deberíamos saber un poquitico más y comportarnos como que sabemos un poquitico más. Pero es muy fácil echarle la culpa a ellos. ¿Y por qué no pensar que la culpa la tenemos nosotros también? Nosotros no estamos votando al fin y al cabo. Vamos a echarnos un poco arriba en los hombros también y vamos a pensar en lo que nosotros estamos haciendo. Y si esa gente de verdad se merecen estar ahí de nuevo. Yo quiero que todo el mundo cuando vaya a votar ahora la próxima vez se acuerde de todo lo que pasó. No se les olvide nada, que yo lo tengo aquí quemado en la cabeza, un hecho atrás del otro, uno atrás del otro. Y cómo llegamos a estar donde estamos ahora. Y yo espero que no volvamos a cometer esos mismos errores. Sinceramente lo espero. O por lo menos no escojamos a las mismas personas. Que nos vayamos con gente que sean diametralmente opuestos a todas estas personas que cometieron los errores gravísimos, porque ellos tenían un solo trabajo, que era proteger a la gente y no lo hicieron bien. Y proteger me refiero a todo tipo de protección, no únicamente la salud, sino todas las libertades y derechos individuales. O sea que de ustedes, si me están prestando atención, el que sabe lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si empezamos a enseñar eso en las escuelas desde que los niños son pequeños? ¿Qué tal si enseñamos a los niños desde pequeños a tener conocimientos con hechos de cosas que ya están demostradas, que funcionan o no funcionan, para no seguir cometiendo, simplemente para no seguir cometiendo los mismos errores? ¿Vas a decir, por ejemplo, que la salud es un derecho? ¿En serio? ¿Vas a dejar que el gobierno te dicte todo lo que tú tienes que ponerte en tu cuerpo, todas las cosas que te tienes que comer y cuáles no? Si el gobierno te paga tu salud, el gobierno tiene derecho a meterse en lo que tú haces con tu vida. ¿En serio tú quieres eso? ¿Tú quieres que pase como en California cuando se habló de no permitir que en los restaurantes te dieran un vaso largo de refresco de soda porque era dañino para la salud? Podía crear obesidad y tal y tal y tal. Muy a pesar de que la mayoría de los restaurantes de este país, que la gente lo conoce, esos refrescos vienen con refill. O sea, que te puedes echar todo lo que tú quieres, una cantidad ilimitada de refresco. ¿Qué tal si me das el vaso pequeño y yo tomo 8 veces? Son tonterías, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué las seguimos haciendo? ¿No será porque cualquiera que simplemente nació en este país y es un ciudadano puede salir allá y escoger representantes el día de votación? Personas a las cuales es muy, muy fácil de persuadir a última hora con cualquier motivo sensacionalista de los que ellos no tenían ni idea. Pensemos que a los niños desde pequeños en las escuelas se les enseña cívica, se les enseña cuáles son los valores del país en el que ellos están viviendo, cuáles son los derechos humanos y por qué cosas la humanidad debería luchar. Se les enseña hechos comprobados de política, de economía. Y entonces a la hora de votar, además, se pone un test. Tenemos la tecnología para hacerlo. Hoy en día todo el mundo tiene un celular. Hoy en día todo el mundo tiene una computadora. Hoy en día prácticamente cualquiera tiene acceso a internet. ¿Tú de verdad quieres votar? Pasa el test. Si no pasas el test, no puedes votar. En el test, por ejemplo, diría, ¿sabes lo que hizo este político? ¿Estás al tanto de que este político votó de esta manera? ¿De que este político defiende estos ideales? ¿Qué cosas son ciertas? ¿Qué cosas no son ciertas acerca de este político? No pasas el test, no votas. Y no me parece que sea algo tan descabellado cuando nosotros ya hacemos algo similar
con muchas otras cosas que la gente considera que son derechos. Por ejemplo, tú tienes un derecho a la libertad de movimiento. Sin embargo, tienes que sacar una licencia de conducción. El derecho a portar armas, que el derecho a portar armas no debe ser infringido. Muchísima gente, por ejemplo, no quiere lo que ellos llaman fusiles de asalto en la calle. Muchísima gente no quisieran que cualquiera tenga derecho a acceso a ametralladoras. Vamos a dejar al lado ya lo que sería una persona que tenga capacidad de comprarse una bomba nuclear. ¿Ustedes creen que eso es un arma que se puede tener? Entonces, ¿por qué no poner restricciones a la hora de votar? Nadie está quitando el derecho al voto. Simplemente están diciendo, hey, tú tienes una educación, ponla a funcionar. De otra forma, no debes votar. Y una vez que los ciudadanos tengan conciencia de esas cosas y una vez que los ciudadanos sepan las implicaciones que tienen las decisiones que se toman con hechos demostrados para no seguir cometiendo los mismos errores, quizás nos quitamos de arriba los lastres esos que estamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. La idea tampoco es que sea muy revolucionaria. Si nosotros miramos, por ejemplo, el timeline de los derechos de votación en los Estados Unidos, por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían esto, pero en un principio no todo el mundo podía votar. En un principio, según Wikipedia, decía que estaba limitado para las personas que eran dueños de propiedad o pagaban taxes, eran blancos y hombres, únicamente. Y este país se fundó así. Después, por supuesto, se fueron arreglando muchísimas cosas. El problema de la raza se modificó. El problema del sexo se modificó. Y bueno, también lo de la propiedad. De esta manera es interesante saber por qué. Me gustaría aprender un poco más de historia, por qué ellos escogieron eso, porque a mí me hace un poco de sentido. Es de lo más interesante. O sea, si tú no tienes como tal responsabilidad ni para tener una propiedad, ¿quién te dice que tú sabes cómo o tienes idea de cómo va a ser dirigir una nación tan grande? Primero que todo, no vivimos en una democracia. Este país es una república representativa. Es una república, y lo voy a decir de nuevo, una república representativa, no una democracia. ¿Soy yo partidario de una democracia? No, yo soy partidario de la representatividad. Eso sí, pero la representatividad a todos esos niveles de los que le estoy hablando. Yo iría incluso más lejos de lo que estamos haciendo hoy. Me parece que es uno de los mejores acercamientos a resolver la mayoría de los problemas serios que tenemos hoy en día, porque son problemas muy serios y que únicamente se van a seguir agravando. Y hey, ¿por qué no resolver esos problemas ahora mientras los podemos resolver nosotros mismos? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que los robots los resuelvan por nosotros en el futuro? Hoy en día que ellos están metidos en todos lados. ¿Se imaginan eso? ¿Ustedes realmente creen que los robots nos van a tener a nosotros como una prioridad cuando la inteligencia artificial se desarrolle muchísimo más, que ya hoy en día está que da miedo? Vamos a resolverlo ahora. Ya es una deuda que tenemos desde hace más de 2000 años. ¿Por qué no nos ponemos un poquito para las cosas? ¿Por qué no nos ponemos un poquito para las cosas y decimos, basta ya, no más? Pues eso es todo lo que quería decirles hoy. Hasta luego. Hasta el próximo.